Dado un ángulo, encuentre el punto correspondiente en el círculo unitario. Para encontrar el punto correspondiente, dibujamos el ángulo en la posición estándar, y determinamos dónde el lado terminal del ángulo se cruza con el círculo unitario. Esta es una habilidad importante para aprender porque puede usar los puntos en el círculo unitario para determinar los 6 valores de la función trigonométrica como se define a continuación. El boceto del ángulo en posición estándar. El lado inicial siempre está junto al axis positivo. Y luego, si el ángulo es positivo, giramos en sentido antihorario. Si el ángulo es negativo, giramos en sentido horario. Y la mayoría de los círculos unitarios tienen los ángulos etiquetados de 0 a 2 pi radianes, pero normalmente no tiene ángulos negativos etiquetados. El primer ángulo es 3 pi dividido por 4 radianes, o 3/4 pi radianes. Entonces, comenzando a lo largo del eje X positivo, necesita rotar 3/4 pi radianes en sentido antihorario y, por lo tanto, el lado de la terminal está aquí. Nuevamente, girando en sentido antihorario desde el lado inicial. Observe cómo el círculo unitario también muestra el ángulo y 2 grados. El punto correspondiente en el círculo unitario para radianes de 3/4 pi es la raíz cuadrada negativa de 2 dividida por 2, la raíz cuadrada positiva de 2 dividida por 2. Ahora que conocemos este punto, podríamos encontrar estos 6 valores de función trigonométrica usando este punto cuando θ es 3/4 pi radianes. El siguiente ángulo es 4/3 pi radianes. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora giramos 4/3 pi radianes en sentido antihorario hasta aquí, cuyo aviso es igual a 240 grados. Entonces, el punto correspondiente en el círculo unitario para 4/3 pi radianes es menos 1/2, raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. El siguiente ángulo es 11/6 pi radianes, o 11 pi dividido por 6 radianes. Tenemos el lado inicial girando en sentido antihorario, el lado terminal va a estar aquí. El punto correspondiente en el círculo unitario será la raíz cuadrada positiva 3 dividida por 2, 1/2. Y ahora echemos un vistazo a 3 ángulos negativos. Aquí tenemos pi negativo dividido por 2 radianes, o menos 1/2 pi radianes. Notarás que pi positivo dividido por 2 radianes es igual a 90 grados y, por lo tanto, debido a que este ángulo es negativo, necesitamos rotar 90 grados en sentido horario, o pi en sentido horario sobre 2 radianes. Entonces el lado inicial está aquí. Para rotar pi en sentido horario sobre 2 radianes, el lado terminal estaría a lo largo del eje y negativo, nuevamente, con una rotación en sentido horario de pi sobre 2 radianes. Entonces este es el ángulo, pi negativo sobre 2 radianes, y en la posición estándar, el punto correspondiente en el círculo unitario es el punto 0, menos 1. A continuación tenemos menos 5/3 pi radianes. Observe cómo más 5/3 pi radianes es igual a 300 grados y, por lo tanto, para dibujar este ángulo en la posición estándar, es necesario rotar 300 grados en sentido horario o 5/3 pi radianes en sentido horario. El lado inicial está aquí. Para rotar en sentido horario, 5/3 pi radianes, o 300 grados, entonces el lado terminal va a estar aquí. Aviso menos 5/3 pi radianes es coterminal a pi dividido por 3 radianes. O podríamos decir menos 300 grados es coterminal a 60 grados. De cualquier manera, el lado terminal se cruza con el círculo unitario en el punto 1,2, raíz cuadrada de 3 dividido por 2. El último ángulo es menos 9/4 pi radianes, lo cual es más desafiante. Si lo necesitáramos, siempre podemos convertir a grados. 9/4 pi radianes es igual a menos 405 grados. Que es igual a menos 360 grados menos 45 grados. Entonces, una forma de graficar el ángulo sería rotar una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj durante menos 360 grados, y luego durante menos 45 grados, o menos 45 grados. Rotaríamos 45 grados en el sentido de las agujas del reloj. También vamos a mostrar cómo hacer esto usando radianes. Escribamos menos 9/4 pi radianes como menos 8/4 pi radianes, menos 1/4 pi radianes. Observe que esto sigue siendo menos 9/4 pi radianes, pero menos 8/4 pi es igual a menos 2 pi y, por lo tanto, podemos escribir esto como menos 2 pi radianes. Menos 1/4 pi radianes.
notarás que menos 2pi es lo mismo que menos 360 grados. Y el menos 1/4pi, o menos pi sobre 4, es lo mismo que menos 45 grados. De cualquier manera, para graficar el ángulo en la posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y tenemos una rotación completa en la dirección de las agujas del reloj para los 2pi negativos, o menos 360 grados, y luego otra rotación de 1/4pi radianes en sentido horario para menos 1/4pi radianes, o 45 grados en sentido horario para menos 45 grados. De cualquier manera, el lado terminal está aquí para el ángulo dado. Y, por lo tanto, el punto correspondiente en el círculo unitario es la raíz cuadrada positiva 2 dividida por 2, la raíz cuadrada negativa de 2 dividida por 2. Espero que hayas encontrado esto útil.